Volvemos con las guías prácticas, y en esta ocasión una guía práctica de derbis. Cómo ser humillado ante tu eterno rival. Antes de hablar de derbis, de todos modos, dejadme que os hable de 16 minutos. Bien, bien tocado, bien tocado. 16 minutos. El viaje de Andrea Orlandi. El reciente libro que hemos sacado junto a nuestros amigos de la editorial Panenka, la media inglesa junto con Panenka, para explicaros la historia de Andrea Orlandi desde sus inicios en el Español, en la DAM, luego en el Alavés, al Barça B, Futbol Club Barcelona, a la Masía. Ese debut en San Mamés, en Liga. Plaza complicada para torear, ¿eh? Que le dijo Eto'o, ¿estás nervioso? No te preocupes, tú pásamela a mí, le dijo Eto'o. Por supuesto, todos sus años en Inglaterra, en Swansea, Brighton, Blackpool, luego Chipre, Italia, la India, y su vida también actual como agente de jugadores, que también desvela por ahí alguna historia interesante de algún futbolista que, bueno, pues que podría haber representado, o no lo sé. Lo tenéis ya en preventa a través de la web, a través de la tienda online de Panenka, y el 4 de marzo se la venta en las librerías de toda España. El 9 de marzo lo presentamos en Barcelona, en la Casa del Libro, a partir de las 6:30 de la tarde, y el 24 de marzo en Madrid. 21 y 22 de abril, lo otro era marzo, 21 y 22 de abril estaremos en Granada, y el 23 de abril, Sant Jordi, estaremos firmando libros en Barcelona. Ya lo tenéis disponible por un módico precio, que ahora no recuerdo cuál es, pero seguro que es módico, porque os va a traer... Si quieren saberlo, que se metan en el enlace que dejamos abajo y ya está. Horas y horas de diversión y de momentos emotivos, y lágrimas, de risa, en fin, de pena. Bueno, emociones. Emociones como las que depara un derbi. Sí, bastantes. No siempre buenas. Bueno, sí, depende para quién. Depende del equipo que seas, claro. Claro, siempre hay alguien que son buenas y otro que no. De hecho, una de las historias que salen hoy pasó en un derbi en el cual forma parte Andrea Orlandi. Y está explicada la historia en todo detalle en este libro, 16 minutos. Muy bien, guía práctica. Comenzamos por el número 1. José Alberto Chozas, deja que te roben a un futbolista. Sí, vamos a empezar por la más reciente, que es evidentemente la de Eberechi Eze con el Tottenham, al que parece que le odia desde que era crío, ¿eh? Se iba a convertir Eberechi Eze el pasado verano en futbolista del Tottenham, ya habían llegado a un acuerdo con el jugador y todo, cuando de repente se lesionó Kai Havertz. ¿Qué pinta Kai Havertz en toda esta historia si es jugador del Arsenal? Bueno, pues porque su lesión hizo que los Gunners se fueran a por el jugador del Crystal Palace, con lo cual Eberechi Eze rechazó a los Spurs para unirse al club de su infancia, que son los Gunners, y no contento con rechazarlos, llegó el primer derbi de la temporada en el Emirates, y en una goleada por 4-1 cogió Eze y le marcó un hat-trick al Tottenham. Fueron sus últimos goles durante meses, hasta que llegó este fin de semana, donde se volvía a enfrentar otra vez al Tottenham. ¿Qué hizo? Pues marcar un doblete, celebrarlo, como vais a ver, con esa celebración tapándose la boquita, que me hizo una gracia que te cagas, y pues ya es el tercer futbolista con más goles del Arsenal en North London Derby. Solo le superan Robert Pires y Manolito Adebayor. Es increíble este dato, ¿eh? Increíble, Este dato me parece increíble. ¿Sabes qué? Me lo dijiste tú el otro día, lo he escuchado yo en un podcast, y he pensado, mira, Chozas va por delante de la información. Robert Pires, efectivamente, con 7 es el que tiene más goles, luego Manolito Adebayor, y luego con 5 ya está Eberechi Eze en 2 derbis. Increíble. Lo increíble es que ha hecho una temporada muy mediocre, no le marca un gol al arcoiris, pero cada vez que se enfrenta a Tottenham, les vacuna. Que es el equipo que le quiso fichar, les vacuna. De hecho, su otro gol fue al Crystal Palace. No, es increíble. Solo le sabe marcar. Es el tío del morbo. No, es increíble. Bueno, consejo número 1, por tanto, deja que te roben a un futbolista. Consejo número 2, para hacer un ridículo absoluto, un derbi humillante. Consejo número 2, haz un ridículo histórico. Que aquí vamos a hablar, evidentemente, de grandes oleadas. Una disculpa ya por adelantado a los aficionados del Manchester United. Sí, porque que les caen casi todas a ellos. Tiene tela, porque además son más o menos recientes. Qué mejor ser humillado en un derbi que encajando una goleada para la historia del enfrentamiento. Hay varios casos, como decimos, en 2 de ellos sale el Manchester United retratado. Uno es en la temporada 2011-2012,
cuando se enfrentaban a su rival de la ciudad, a los nuevos ricos, al Manchester City. A los vecinos ruidosos. Sí, los vecinos ruidosos, es aquella mítica frase Noisy de Sir neighbors. Alex. El City solo les había ganado un derbi en la era Premier hasta entonces y nadie vio lo que estaba por venir aquel día de aquella temporada en Old Trafford en la 11-12. Era la primera vez en la historia que ambos llegaban primero y segundo al derbi, que eso era ya bastante increíble, y los Citizens ganaron 1-6 con goles de Agüero, de David Silva, doblete de Edin Dzeko y doblete, por supuesto, de Super Mario Balotelli el día del famoso Why Always Me. Ahí está, mitiquísimo partido. Venía de incendiar su baño con fuegos artificiales. Eso es, conduciendo su Bentley de camuflaje por las calles de Manchester. Es de esos partidos tan importantes en la historia de la Premier League, porque este partido siempre lo marcamos en la media inglesa como el día que cambió la hegemonía. Sí. Luego es verdad que el Manchester United gana otra liga, ¿eh? Posteriormente gana otra liga. Pero ese día, sí, en 2013, que es la última de Ferguson, que es cuando se va, pero ese día, para mí, cambia la hegemonía. 1-6. Ese día se pasan, ¿no? El testigo, ¿no? Tenga, yo he dominado durante 15 años el fútbol inglés, ahora le toca a usted. Y es lo que pasaría. 1-6 es de esos partidos, como digo, tan importantes que uno recuerda siempre dónde estaba. Yo este partido no lo pude ver en directo porque estaba de visita en Ponferrada. Vaya. Ya. Vaya día. Ponferrada-León. Y entonces tenía una comida, este partido no me acuerdo qué hora era, no me acuerdo, debía ser el late kickoff de las 5:30, yo creo. Sí, No sé si era early kickoff o late kickoff, pero tenía una comida, no sé qué estaba, y no pude verlo. Entonces yo ahí callado pensando, ostras, me estoy perdiendo el derbi, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Y entonces lo veo luego en diferido, 1-6. Sí, no te hiciste spoiler. No. Bueno, Lo conseguí. lo conseguiste. Lo conseguí. En aquella época era más fácil aislarte del mundo exterior. Pero lo vi a posterior. Pero me acuerdo de dónde, ¿eh? O sea, me acuerdo de la casa ahí con mi ordenador. Lo vi en un ordenador, 1-6, y yo flipando. Balotelli levantándose la camiseta, 1-6, o sea... Es que fue acojonante. Lo mejor de todo es que fue la mayor goleada sufrida por los Red Devils en casa desde 1955, cuando precisamente el Manchester City les había metido un 0-5, y la primera vez que alguien les metía 6 goles en casa desde 1930. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, es muy Increíble. fuerte. Encima se lo metieron 2 veces en una semana. Creo que fueron el Huddersfield y el Newcastle. Sí, Huddersfield en apenas y Newcastle, sí. unos días. Ferguson dijo, lógicamente, que era el peor partido que había tenido en toda su carrera, incluyendo su carrera como futbolista, y de hecho, en su autobiografía ni menciona este partido. Para postre, el City termina ganando esa temporada con el famoso gol de Agüero al QPR por diferencia de goles. Lo cual quiere decir que, hecho las cuentas, sí, si el Manchester City hubiera ganado ese derbi solo por 1-0, habría ganado el Manchester United la Liga. Ahí está la celebración del Kun. Efectivamente, ese partido tuvo una importancia crucial en la diferencia de goles. El otro enfrentamiento, si no me equivoco, fue el gol de Vincent Kompany, 1-0, Manchester City-Manchester United. Ganó los dos enfrentamientos, ahí claramente perdió la liga el Manchester United, pero ese 1-6 no solo fue la humillación, sino que además a la postre acabaría decantando también la liga. 12 años después de esto se vivió la mayor goleada en la historia de los derbis entre Manchester United y Liverpool. Los Reds le metieron 7 goles en Anfield a los Red Devils, con un doblete de Mohamed Salah, que además se convirtió ese día en el máximo goleador del Liverpool en la Premier League y en el Red que más goles le ha marcado al Manchester United. En este punto me parece importante porque habrá gente que venga y diga, pero esto técnicamente no es un derbi, es un clásico, porque derbi es de la misma ciudad. Bueno, esto sea lo que digas tú. Nosotros Hombre, hacemos... los derbis de las Midlands... Nosotros hacemos... Es verdad que no está en la misma ciudad. Claro. Hacemos, y ni el Brighton ni el Crystal Palace. Tampoco. En realidad tu derbi es con quien tú quieras. Con quien te dé la gana. Que de hecho el se otro, lo digan al Brighton y al Crystal Palace. El otro un poco tiene que aceptar, ¿no? Sí, es decir, tú es no verdad. puedes decir... No, mi derbi es contigo, y el otro, suélteme el brazo, señor. ¿Quién es usted? ¿No? O sea, ¿Quién es usted? ¿qué es usted? ¿Qué derbi? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Policía, que hay un loco que me está agarrando el brazo. Pero si los dos aceptan, se vale derbi. O sea, tienes que aceptar y que haya algo Hay que decir que están histórico, alguna... Hay que decir que están pegados. Sí. Y además es una guía práctica de derbis y clásicos. Ya está. Sí, o sea, yo ya creo que está. ya tenemos una... Ya está. Ya está.
tenemos argumentos más que suficientes. Bueno, otra goleada bochornosa sucedió en la temporada 13-14 en un Chelsea y Arsenal. La verdad es que los últimos tiempos de Arsène Wenger fueron complicados los grandes. Bastante complicados. Era el partido número 1000 como entrenador del Arsenal de Wenger, al que Mourinho había calificado un mes antes como un especialista en fracasos. Por lo que sea, no le hizo gracia a Wenger. Specialist in failure. La verdad es que Mourinho y Wenger No claro, se llevaron bien. se llevan muy mal. A Wenger le resultó especialmente doloroso cuando le llamó voyeur, porque dijo que revisaba los entrenamientos y tal, no sé qué, dijo, es un voyeur, y esto a Wenger le sentó fatal. Y especialista en fracasos, pues no le sentó mucho mejor. El portugués había ganado a Wenger en su partido 500 en 2005, y volvió a hacerlo en el partido 1000, siempre arruinando las efemérides. De la vida, es increíble. Esta vez con un 6-0. 6-0. Ese fue el famoso partido en el cual el árbitro confundió a Kieran Gibbs con Alex Oxlade-Chamberlain. En el minuto 15, cuando los Blues ya ganaban 2-0, que dices, hombre, ya ajustado no estaba, Alex Oxlade-Chamberlain para un tiro de Hazard con la mano, el árbitro se confundió, ahora lo tenemos vais a las ver, imágenes, se confundió y expulsó al pobre Kieran Gibbs en su lugar. Ahí estáis viendo el penalti que hace Oxlade-Chamberlain. Paradón, porque es un paradón, la verdad. Pero claro, luego el pobre Kieran Gibbs dijo, ¿cómo? Dije, ¿cómo? Perdón, ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué coño he hecho ¿Qué yo? dice? ¿Qué he hecho yo? ¿Pero qué dice? Ahí está Chamac, ¿eh? No, No. Laurent Koscielny. Joder, no veo un Mira, pimiento, macho. David Luiz, Kieran Gibbs, John Terry. ¿cómo se llama? Matic, Nemanja Matic, John Terry, Branislav Ivanovic detrás de Laurent Koscielny y el árbitro... Branislav Ivanovic sí que ¿Es Ivanovic, me no? parece. No, que me parece de matrícula de honor. O sea, solo se le ve medio ojo a Ivanovic. Sí, Voy a decir que es que no veo un carajo. Y mira, el señor del fondo que está de pie señalando, ese es mi amigo Matthew. Ese es mi amigo Matthew, que también lo conozco. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, consejo número 3 para un derbi humillante, que sea el último derbi de una leyenda. Sí, en 2015, por ejemplo, se jugó un Liverpool-Manchester United. Vuelve a salir este clásico en este vídeo. En Anfield se suponía que era el último derbi, bueno, se suponía no, terminó siendo el último derbi de Steven Gerrard. Fue suplente, terminó saliendo al descanso en la segunda mitad cuando ya perdían 1-0 y duró 38 segundos en el campo en su último Liverpool-Manchester United. Lo primero que hizo, nada más sacar el balón del centro, fue pegarle este viaje al pobre Juan Mata. No pitaron falta porque tocó balón, hasta aquí todo bien. Juan Mata voló 3 metros, el pobre hombre. No, es increíble. Mira la foto de la izquierda. Es que está boca abajo. Está boca abajo. Le levanta 3 metros al pobre. Juan Mata, bueno, pues siguiente ocasión. Ander Herrera hace una entrada un poco a destiempo, no le llega a dar. Gerrard se enfada y le pega este pisotón, a lo que el árbitro, pues lógicamente, le expulsa. Curiosamente, Juan Mata, el que le había hecho la entrada anterior, era el que había marcado el 1-0 y Ander Herrera el que le había dado la asistencia. Se intentó cargar a los dos. Claro, normal, dijo, mira, sabéis que yo estaré 38 segundos, pero os voy a dejar sin ni un jugador bueno. Este árbitro sí que sé quién es, Martin Atkinson, el que estaba de espaldas. Martin Atkinson. Martin Atkinson. Es infalible. Muy bien, por supuesto, en pifias, ¿no? Su nombre es tal. Yo creo que se llama Martin Atkinson, si no recuerdo mal. Bueno, 9 años antes, 9 años, pero no. Hay que ver el mapa de calor de Steven Gerrard. Es verdad, es verdad. Se hizo mitiquísimo este mapa de calor de Steven Gerrard en el partido, por supuesto. Claro. Ahí está. Me recuerda a, claro, lógicamente, no es el mapa de calor, esto es el meme que se viralizó aquel día. Me recuerda cuando en míticos partidos que terminan 5-0, el mapa de calor del Barça es... Ya, en el centro del campo... El cipotón. Ah, sí, el cipotón. El cipotón. Es que hay otro muy bueno, pero este pasó de verdad. Ahora no me acuerdo quién fue, pero hubo un partido que el delantero, o sea, alguien ganó 5-0 y el delantero rival en realidad solo sacó de centro prácticamente. Y entonces se veía ahí un punto rojo en el círculo central porque lo único que había hecho era sacar de centro. Sí. De esto me acuerdo. Muy bien. 9 años antes de esto se jugó un Sunderland-Newcastle en el Stadium of Light. Vamos a hablar en este vídeo largo y tendido de los derbis de Tyne and Wear. Ese fue el último derbi de Tyne and Wear de Alan Shearer. Los Magpies empezaron perdiendo 1-0 contra unos Black Cats ya descendidos, pero terminaron goleando 1-4 con gol de penalti de Alan Shearer, en el que fue su último gol como profesional porque tuvo una lesión de rodilla en ese mismo partido que le dejó sin jugar los 3
últimos partidos restantes. Ahí está, el último derbi de una leyenda que terminó con su último gol al Sunderland. Bien por Alan Shearer, mal porque se lesionó, pobre hombre. Este derbi, pues lógicamente ha dejado muchas humillaciones, de hecho es de los que más humillaciones nos ha dejado en el fútbol inglés. En 2018, como muchos recordaréis, el Sunderland estaba en tercera división, un descenso a los infiernos que se inmortalizó en el documental Sunderland Till I Die de Netflix. Importante esto. La fortuna quiso que esa temporada el primer equipo del Sunderland, en esa 18-19, se enfrentara en el EFL Trophy, que es un trofeo que juegan los equipos de League One, de League Two y los sub-21, al sub-21 del Newcastle. El partido atrajo a 16.000 fans, un partido entre el Sunderland y el sub-21 del Newcastle. Porque hay que decir que la entrada habitual en estos partidos de EFL Trophy es de 5 espectadores, más o menos, ¿eh? O sea, un miércoles, Wycombe, West Ham sub-21, van 4 personas contadas. Aquí hubo 16.000, incluyendo 3.000 del Newcastle, claro. Sí, el Sunderland ganó 4-0, pero lógicamente no pudo evitar las mofas de los aficionados Magpies que cantaron We Saw You Cry on Netflix. Os hemos visto llorando en Netflix. Seguimos con el derbi de Tyne and Wear, porque estos dos no se llevan bien, la verdad. Las cosas como son, no se llevan bien. Luego además son del norte, esos muchachos tienen mal humor. En enero de 2024, el Newcastle venció 0-3 al Sunderland en el Stadium of Light en partido de cuarta ronda de FA Cup. Todavía el Sunderland no había ascendido, estaba en segunda división, se enfrentaba al Newcastle de primera división, se encontraron en cuarta ronda de FA Cup y el Newcastle se impuso por 0-3. Al final del partido, los jugadores Magpies lo celebraron tomándose una foto frente a sus aficionados. Ahí lo vemos. Es importante recordar que es en el Stadium of Light. Por lo que sea. No sentó bien. No sentó bien en Sunderland, que estos muchachos, estando en primera, jugando contra un equipo de segunda, te ganen 0-3 el derbi y se hagan la fotito. ¿Qué pasa? Que a veces el destino es caprichoso. Y esto que sucedió, que fue en enero del 24, pues en diciembre del 25, menos de 2 años después, el Sunderland, ya en primera división, se enfrentó en el mismo escenario, en el Stadium of Light, al Newcastle. ¿Qué pasó ahí? Que esta vez el que salió vencedor, después de muchos años de ausencia en la Premier League, fue el Sunderland. ¿Y qué hicieron después del partido? Efectivamente, amigos, tomarse la misma foto. En el mismo fondo. Ahí están, celebrando la victoria. Mira, Granit Xhaka, qué contento está el hombre. Sí, ahora ya no está tan contento. No, acaba de volver de lesión el pobre hombre. Lo que habría sido el Sunderland si no se hubiera lesionado Granit Xhaka, macho. Ahí está. Cuarto consejo: tocarle los huevos a tu rival para ser humillado en un derbi, lógicamente. En 2013, por ejemplo, se jugaba en el Amex el partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso de Championship a Premier League entre el Brighton y el Crystal Palace en ese derbi del M23 que mencionábamos antes. La ida había quedado 0-0 en Selhurst Park, por lo que quien ganase ese partido, lógicamente, iría a Wembley a jugar la final del playoff. Al llegar al vestuario visitante, el Crystal Palace se encontró el suelo lleno de caca, de excrementos, de mierda. Sí, al final puedes buscar sinónimos, pero lo que hay en el suelo es mierda. Cuando Poyet se enteró de esto, Poyet, entrenador de los Seagulls, uno de los Eagles, mandó muy enfadado un email a sus empleados que decía lo siguiente: por alguna razón que todavía no me queda clara, alguien tuvo acceso al vestuario visitante durante el día e hizo algo terrible para molestar al Crystal Palace. Para decirlo en un inglés claro, alguien hizo caca fuera de los retretes, sobre ellos y alrededor de ellos. A efectos de usar adverbios está fenomenal. Bien, la verdad que bien usado. Me enfada que alguien en este club pueda poner en peligro nuestra buena reputación y caer tan bajo. ¿Pensaban que esto afectaría a los jugadores del Crystal Palace? Probablemente lo hizo. Puede que simplemente los haya encendido. Bueno, pues en efecto, perdieron 0-2 con doblete de Wilfred Zaha y el Palace terminó ascendiendo. El Poogate, que así fue rebautizado a posteriori, el Cacagate, fue un asunto que trajo cola. Efectivamente, Gus Poyet trajo cola y caca, que de hecho es de donde sale la caca, de la cola. Bueno, el caso es que Gus Poyet siempre culpó a ese suceso de que los jugadores del Palace salieran on fire al terreno de juego y acabaran ganando ese partido. Ian Holloway, de hecho, dijo después: no he tenido ni que hacer la charla. O sea, ya solo con eso ha sido suficiente. ¿Qué pasa? Andrea Orlandi estaba en aquel partido. No, tranquilizaros, no fue el que hizo la caca.
Lo que pasó aquí fue una cosa increíble. La persona que conducía y que llevaba toda la ropa y cosas del Crystal Palace fue a dejarlo en el vestuario. Le dio un apretón y se cagó en medio del vestuario. Fue una persona del Crystal Palace. Fue una persona del Crystal Palace, le dio un apretón y se cagó en medio del vestuario. El tío no dijo nada, no sé si por vergüenza o por qué, no dijo nada y ahí se quedó la mierda. Cuando llegó el Crystal Palace, ¿qué pensó lógicamente? Dijo, estos cabrones del Brighton nos han dejado una caca en medio del vestuario. ¡Qué cabrones! ¡Qué insalubre! Resultó que había sido el tío del autobús del Crystal Palace. No me lo puedo creer. Le dio un apretón, que no entiendo muy bien cómo te da un apretón y no encuentras el baño. Imagino que debe ser un vestuario gigantesco. Debe y dijo, serlo, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Espera. Y cagada en medio del vestuario. Pero y el muy cabrón no le... Esto fue lo que pasó. Un cubo y echa agua, yo Claro, que sé, que claro. haz algo. No lo dejes ahí. Le dio de asco su propia caca y dijo, vaya cagada que he hecho. Pensó, ¿sabes qué? No voy a decir nada Claro, para a que ver si- piensen que han sido Hombre, ellos funcionó. y motivarlos. Hombre, funcionó. Este es un funcionó, héroe. Funcionó. Esta anécdota está explicada en este libro. Forma parte de este libro. Creo que estaba también, Increíble, tío. si no me equivoco, estaba también Bruno Saltor. Creo que la comentan entre los dos. Increíble. Si no me equivoco. Efectivamente, los jugadores del Brighton estaban muy molestos también. Porque dijeron, ¿pero cómo hacéis esto a los Claro. rivales? Se ve que en el túnel de vestuarios se ve que Andrea se giraba y decía, ¿pero estos tíos qué les pasa? O sea, está con una cara de concentración y de odio. O sea, parece que vayan a matar a alguien. Hombre, claro, si llegas Claro. a tu vestuario Había te rociado encuentras- mierda en mi y te vestuario. encuentras una boñiga. No, además no debía ser sólida. O sea, No, si al no, tío no, le entra claro. el apretón, aquello debía ser un experimento. Efectivamente. Bueno, pasamos a mía. la siguiente historia. Seguimos, os recuerdo, tocan los huevos al rival, consejo número 4 de esta guía práctica. En 2014, la afición del Blackburn Rovers llevaba años riéndose del Barley porque llevaban 35 años sin ganarles. Esa temporada se enfrentaron en Ewood Park, el campo del Blackburn Rovers, y los Clarets sacaban 20 puntos a sus rivales, a los Rovers. Para celebrarlo y acabar con años de mofas, los aficionados Clarets contrataron una avioneta. Y ya os digo que no es la última vez que veremos una avioneta. Ahí está. ¿A quién le importan 35 años? 20 puntos. Benkis Forever. Benkis, la propiedad del Eso es. Blackburn Rovers. Los reyes del pollo indio. Que acababan de llegar. Hacía no sé si 1 o 2 años y el Burnley ya le sacaba 20 puntos. a Tenéis los un Rovers. vídeo en el canal sobre la historia del Blackburn Rovers con los Benkis. Es dantesco. Es dantesco. O sea, llegaron y dijeron, Se los vamos cargaron. a fichar a Raúl, vamos a fichar a Ronaldinho. Bueno, fue una cosa absolutamente increíble. Hablando de avionetas, seguimos en el mundo de las avionetas, pues a los aficionados ingleses les gusta mucho el tema de la avioneta. De hecho, leí un artículo que entrevistaban al piloto que se ocupaba de sobrevolar Stamford Bridge, Arsenal, Tottenham y Chelsea. Siempre que alguien quería sobrevolar, le contrataban a él. Entonces había sobrevolado, claro, Tiene un el montón monopolio, de... el cabrón, Claro, tiene el monopolio. Bueno, el West Ham tuvo una temporada 2010-2011 francamente horrorosa. En parte gracias a la lamentable dirección técnica de Abraham Grant, que básicamente no había hecho nada en su vida para dirigir el West Ham. Básicamente había estado en el Chelsea, que estaba ahí el hombre que era amigo de Roman Abramovich. Se fue Mourinho, le dijeron, toma, cógelo tú, y el hombre se encontró ahí. Y luego lo contrató el West Ham, que dices, ¿pero qué hacéis? Sois idiotas. Bueno, contrataron a Abraham Grant, sorpresa de la vida, consiguió ganar 7 de 37 partidos de liga. La puntilla llegó en el campo del Wigan. Recuerdo de nuevo perfectamente ver este partido en directo. Estábamos ganando y nos remontó el Wigan con el peor futbolista, el peor delantero creo que he visto en toda mi vida, Conor Salmon. Un futbolista malísimo, nunca más volvió a jugar en primera división, pero nos metió 2 goles y nos remontó el partido. Evidentemente, con la derrota por 3 en el campo del Wigan, descendimos a segunda división, que por cierto, os estáis preguntando, ¿por qué Abraham Grant 7 de 37? Si la liga no son 38, sí, pero ya al final ya le echamos. Ya, ¿para qué? Los aficionados del Millwall contrataron una avioneta. Y evidentemente, ¿qué pusieron? Abraham Grant, leyenda del Millwall. Qué cabrones. Ahí está. Qué cabrones. Millwall Legend. Bueno, al final tendremos la temporada... Tú fíjate la mala suerte que tendremos, que será que descienda el West Ham y Mira. ascienda el Millwall. Va a ser increíble. Se van a chocar la mano. Oye, se va a hacer realidad la leyenda urbana Sí, sí, de que de no se que el pueden gobierno británico tiene un plan para que nunca estén en la misma Nunca. división. O sea, si uno asciende y otro desciende, ahí sí que ya Hay que preocuparse. empezamos a darle credibilidad Hay que preocuparse. a la teoría. Vamos con el punto número 5 de esta guía práctica. Juégate una liga. Sí, en 2004 el Arsenal de los Invencibles visitaba White Hart Lane sabiendo que un empate, un triste empate, les servía para ganar la liga. Se pusieron 0-2 ganando
los Gunners. El Tottenham llegó a empatar el partido en la segunda parte, pero no fue capaz de ganar a su máximo rival. La policía, en la previa del partido, les había dicho a los Gunners: hey, para evitar cualquier tipo de disturbio, para evitar, no sé, una invasión de campo y que os hinchen a hostias, no celebréis en el campo, esperaos y ya haréis la rúa vosotros por la ciudad. ¿Y Chozas, les hicieron caso? Se lo pasaron por el forro. Vale, perfecto. Ahí Dieron está. una vuelta olímpica en White Hart Lane y lo celebraron por todo lo alto con esa vuelta olímpica mientras se vaciaba el estadio y, por supuesto, la afición del Arsenal celebraba. No solo ganaron la liga, sino que no volvieron a perder ningún partido y terminaron invictos. ¿Qué pasó en 2018, Ili? Porque pasó lo contrario. Efectivamente, pasó lo contrario en un Manchester City-Manchester United. El Etihad se vestía de gala para proclamarse campeón de la Premier, ganando a su máximo rival. Venían de una semana difícil tras perder en Anfield por 3-0 en los cuartos de final de la Champions League. Tenían camisetas conmemorativas preparadas y fuegos artificiales listos para lanzar al final del partido. Al descanso se fueron 2-0 ganando. Increíble. Y parecía que todo estaba hecho. Pero El rival de enfrente era José Mourinho. José Mourinho contra Pep Guardiola. Como os podéis imaginar, no iba a dejar que eso sucediese. Al descanso les dijo a sus jugadores, el portugués, que si querían ser los payasos que se quedaban mirando cómo su rival levantaba el título. Estos son palabras literales Os payasos. dichas por payasos. Smalling luego. ahí está. Por Christian Smalling. Bueno, pues nada más salir de vestuarios, Paul Pogba marcó un doblete en apenas unos minutos y luego terminaron ganando con un gol de Chris Smalling, asistencia de Alexis Sánchez. Sí, me acuerdo perfecto de ese partido. Sí, sí. Uno de los mejores partidos de Paul Pogba en el Manchester United, cosa que tampoco es especialmente difícil. El derbi de Liverpool también tiene su propia historia. El Liverpool en 2019 llegó a Goodison Park jugándose el liderato, pero tras un 0-0 el Manchester City pasó por delante. Ese 0-0 dejó una imagen icónica, la de un recoge pelotas aplaudiendo en la cara de forma sarcástica a Jürgen Klopp. Ahí está, ahí lo estáis viendo al niño. Toma, con No, dos huevos. increíble. Con dos huevos, le aplauden la cara. Increíble. Tú, bravo, bravo, tú. Enhorabuena, máquina. No, es increíble. Enhorabuena, máquina. El pobre Klopp se va riéndose como diciendo: el puto niño este. Es increíble. Se está riendo Hay en un mi vídeo cara. de recoge pelotas, porque luego está el recoge pelotas al que le dio de patada ese de Nazar en Swansea. Y Es luego verdad. también estaba aquel niño que le hizo Ah, lo es de... verdad, Qué cabrón. ¿A quién fue? No me acuerdo. No sé si fue a Gerrard o a Terry. Fue uno de estos, ¿eh? sí, Yo creo que fue uno de sí. estos. Bueno, gravísimo, eso es gravísimo. Gravísimo. Y hablando de aficionados que se ríen del rival, en 2002, en un Birmingham Aston Villa, sucedió esto que vamos a ver. El saque de banda de Olof Mellberg, ahí lo veis. Es un saque de banda de Olof Mellberg, es el que está sacando desde el costado derecho. Se le coló por debajo de la bota a Peter Enkelman, que es el portero, y entró, evidentemente, en la portería rival. Un aficionado saltó al campo a descojonarse en su cara. Sí, literalmente a descojonarse en su cara. Es Le saltó increíble. al campo. Yo no sé cómo Enkelman tuvo Sí. o sea, la paciencia de no partirle la cara. La sangre O sea, fría, Se, sí, sí. se estaba riendo en su cara, saltó al campo Sobre todo expresamente después de que para te eso. hayan metido uno de los goles más ridículos de En la un historia de la derbi de Premier League. Birmingham. Un derbi de Birmingham. Es que se le pasa por debajo de las zapatillas. El sexto consejo es fichar al entrenador de tu máximo rival. Esto fue lo que sucedió cuando Harry Redknapp, que había ascendido al Portsmouth a Premier en 2003 y luego lo había mantenido la temporada siguiente, tuvo un enfrentamiento con el dueño, Milan Mandaric. Por cierto, y- que acaba de fallecer hace nada, lo vi el otro día. Anda, Ex propietario no me había también del enterado de Leicester, sí, Milan Mandaric, sí. No me había enterado yo de esto. Bueno, pues discutió con el Harry Redknapp y se fue del club a mitad de temporada, bueno, unos meses nada más empezar, en noviembre de 2004. ¿Qué pasó? Que 15 días después se anunció su llegada al Southampton, el máximo rival del Pompey, lo que, lógicamente, pues enfureció a los aficionados que le empezaron a llamar Judas. Bueno, el 24 de abril de esa misma temporada, en la jornada 35, los Saints visitaron Fratton Park con ambos equipos peleando por salvarse. Fratton Park, el estadio del Portsmouth, donde hemos estado con la comunidad de la media inglesa. El Pompey, en ese partido, goleó a los Saints con la grada cantando a Redknapp: Judas, salúdanos. Terminaron descendiendo por primera vez en 27 años y, para cerrar el círculo, Harry Redknapp se fue a mitad de temporada para volver al Pompey.
Es increíble lo de Harry Redknapp, de A verdad ver. que es un personaje. Le llamaron Judas cuando el hombre realmente hizo un favorazo. O sea, se fue al Southampton para hundirles. boicotearlo desde Sí, dentro sí. y una vez los había hundido, porque ya luego en Ya Championship, volvió. se cargó la temporada Es verdad. e iban mal, volvió al club. Un trabajo finísimo. Y creo que los terminó salvando, al Portsmouth. Un trabajo finísimo. Increíble. Como finísimo fue el trabajo que hizo Alex McLeish. Muchos le recordaréis, el entrenador escocés. Alex McLeish renovó con el Birmingham en septiembre de 2010 tras haber hecho una excelente temporada previa. Hizo un muy buen trabajo y el club dijo, ¿sabes qué? Te renovamos por 3 años. Esto fue en septiembre de 2010. En febrero de 2011 consiguió la famosa Copa de la Liga del Birmingham con aquel gol de Bafemi Martins en que Koscielny y Szczesny no se entienden, el Birmingham ganó 2-1. El entrenador del Birmingham era Alex McLeish. Pero a partir de ahí, de ganar la final de la Copa de la Liga en febrero, cayeron en picado y acabaron bajando a segunda división. A pesar de eso, el Birmingham le dijo a Alex McLeish, no te preocupes, Alex, oye, has ganado un título, has hecho una gran temporada previa, confiamos en ti. El que no confiaba en sí mismo era Alex McLeish, que les envió un mail y les dijo, el que no sigue soy yo. Yo en segunda no voy a entrenar, acabo de ganar la Copa de la Liga, no voy a entrenar. Les dijo por email que no seguía y 5 días después los aficionados del Birmingham se encontraron en la prensa con que su ex entrenador Alex McLeish era anunciado como entrenador del Aston Villa, efectivamente. 5 días después. Como entrenador del Aston Villa. Es una cosa increíble lo de McLeish en el Aston Villa porque, para empezar, hubo un follón impresionante, porque el Birmingham dijo, no, este señor sigue bajo contrato, le hemos hecho un contrato, ha enviado un email, pero el contrato está hecho, no lo puede romper. Y el Villa dijo ante la Premier League, no, este señor está libre, puede fichar con nosotros. El caso es que, claro, vosotros diréis, los aficionados del Birmingham le odian, claro, porque Hombre, claro. ha bajado al club y se ha ido el eterno rival. Pero es que también lo odiaban los del Aston Villa, que dejaron pintadas en el centro de entrenamiento del Aston Villa porque venía del Birmingham y tampoco lo querían. Ahí está el centro de entrenamiento, Blue Scam Not Welcome. Bueno. Es un caso increíble lo de Alex McLeish. Por supuesto, no le fue bien en el Aston Villa. Y claro, como le iba bien después de estos inicios. Breve cosa graciosa de Alex McLeish. Esta historia está explicada en un vídeo que hicimos sobre Football Manager. Un día estaba Alex McLeish en casa, llega su hijo pequeño y le dice, papá, he visto en Football Manager que en la cantera del Barça hay un chico que va a ser increíble. Le dijo Alex McLeish, niño, vete a tu cuarto y no molestes que papá está trabajando. Leo Messi. No sé, en aquel entonces creo que entrenaba al Rangers. No creo que el Rangers hubiera podido fichar creo nunca que lo hubiera a Leo podido Messi. fichar. Pero ese niño tenía más visión que su propio padre. Séptimo consejo de esta guía práctica, que es elige mal tu plato. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a verlo. En 2006 el Tottenham visitaba Upton Park, el antiguo estadio del West Ham, sabiendo que... Estadio de Ana Bolena. está de una bolena, ¿verdad? Bowling Ground. Bowling Ground. Ground. Ahí está. Sabiendo que si ganaban a un West Ham que no se jugaba absolutamente nada, irían a Champions League y de paso dejarían sin esa plaza al Arsenal. La noche antes del partido, el menú incluía o bien lasaña o bien espaguetis a la boloñesa como plato principal. Bueno, pues si antes hablábamos del Pugate, ahora hablamos del Lasaña Gate, porque Se intoxicaron los Se muchachos. intoxicaron. Se intoxicaron los muchachos. se intoxicaron. Entre ellos, entre los elegidos por este plato, fueron Michael Carrick, Robbie Keane, Edgar Davids, Aaron Lennon o Michael Dawson, lo que provocó fuertes vómitos, náuseas. Llegaron al campo, intentaron aplazar el partido, no les dejaron, llegaron al campo pues, sin fuerza, sin nada en el estómago y terminaron perdiendo 2-1. Un partido que hizo que tardaran 5 años más aún en volver a Champions League y 11 años en volver a superar al Arsenal en la clasificación, cuando podrían haber hecho ambas cosas solo ganando en Upton Park. Ya sabéis que esta historia ha dado pie a muchas teorías de la conspiración, incluyendo camareros muy aficionados del Arsenal, cocineros con carné para ir al Emirates Stadium. En fin, nunca se ha podido... Lasaña Gate. Lasaña Gate, nunca se ha podido demostrar nada. Vamos con la teoría, vamos con la punto número 8, que tu afición la líe. En 1989 el Manchester City estaba de vuelta en primera división tras 3 años en segunda. En septiembre se enfrentaban en Main Road, que ya sabéis que es su antiguo estadio, a su máximo rival, el Manchester United. Y un grupo de ultras de los Red Devils se
infiltraron en la North Stand para pelearse con los aficionados del Manchester United. El partido estuvo parado durante 8 minutos. Los jugadores volvieron a vestuarios ante esa parada del partido y hubo más de 20 detenidos. Ahí vemos una imagen del encuentro. Una vez que se reanudó el partido, el City pasó por encima del United en un 5-1 que pasó a la historia como la masacre de Main Road. No por lo que pasó en las gradas, no por lo que pasó en la grada, que no, en el campo. No fue a mayores, sino porque le acabaron metiendo 5 al Manchester United. Y en 2014, en un encuentro de FA Cup entre Arsenal y Tottenham, que ya son viejos conocidos en este vídeo, los Gunners ganaban 2-0 en un partido que, pues más o menos, les estaba resultando bastante sencillo, hasta que tuvieron la mala fortuna de una lesión bastante grave de rodilla de Theo Walcott, que tuvo que abandonar el campo en camilla. ¿Qué pasa? Que mientras abandonaba el campo en camilla, fue pasando por la grada visitante, a lo que los aficionados de los Spurs empezaron a tirarle monedas y a insultarles, y Theo Walcott nos dejó una foto para la historia. A pesar de esa grave lesión de rodilla, tuvo los huevos de decir, sí, pero 2-0. Descojonado el tío, que luego hay fotos riéndose. Sí, vaya figura, Sí. Vaya figura, Theo. Me acuerdo perfecto de ese... Después de romperse la rodilla, de esa macho. escena, sí, luego se confirmó que se había cascado la rodilla, ¿verdad? Vamos al punto número 9. Ríete antes de tiempo. En la temporada 11-12, Sheffield United y Sheffield Wednesday estaban en League One. Increíble, la afición del Wednesday, sí, lo recuerdo perfecto. Fue la época de Chad Evans, que iba muy bien, lo metieron en la cárcel, se cayó el equipo. La afición del Wednesday cantaba al principio de la temporada We are on our way, en referencia a que iban a ascender. Pero a mitad de temporada el United les sacaba una ventaja de 10 puntos y empezaron a reírse de ellos con un cántico. Mind the gap, Sheffield Wednesday. You fucking told us you were on your way. Mind the gap, que es lo que suele decir en el metro. En el metro. Mind the gap between the platform. Mind the gap between the train and the station. Eso es, que tengas cuidado con el hueco que hay entre Con el hueco, no metas el pie ahí porque te la pegas. Haciendo referencia a ese hueco de 10 puntos Eso que es. tenían. El caso es que el Sheffield Wednesday llegó al derby en la jornada 33 con 9 puntos de desventaja y ganó gracias al solitario gol de Chris O'Grady. A partir de ahí empieza el declive de los Blades, que terminaron terceros por detrás del Wednesday, lo que ya confirmó la humillación. Pero es que no solo eso, el Wednesday ascendió directo porque quedó segundo y el Sheffield United terminó perdiendo la final de playoff y no ascendió hasta 2017. Estamos hablando de 5 años de penurias. Increíble. Y acabamos, muchachos, con el punto número 10, que por supuesto, si estamos hablando de derbis, tiene que incluir palos, golpes, piñas, puñetazos. Evidentemente. Cabezazos incluso. En 2008, incluso cabezazos, en 2008, en un enfrentamiento de Copa de la Liga, el Tottenham le metió 5 goles al Arsenal, consiguiendo su primera victoria en 9 años. Fue, si no me equivoco, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga, que acaba ganando con Juan de Ramos el Tottenham. Lo peor de todo es que el repaso fue tal en ese partido que Emmanuel Adebayor y Niklas Bendtner se pegaron siendo compañeros con William Gallas, intentando separarlos. Ahí está. Mítico enfrentamiento de Adebayor diciendo, a ver, ¿qué me estás contando si yo solo quiero hincharle a hostias? Déjanos en paz. ¿No eran Adebayor y Bendtner los dos tipos más tranquilos? No. ¿Cómo decir? Más, digamos, que rehuyeran más la polémica, ¿eh? No. Sí, a la mínima posibilidad de enfrentamiento ellos iban, pero como un toro desembocado. Entre los highlights de ambos, Niklas Bendtner fustigó con su cinturón un taxi y Manolito Adebayor se recorrió todo un campo de una portería a la otra para celebrar enfrente de sus antiguos aficionados. Y en su primer partido de Copa Libertadores con... ¿Copa Libertadores? Sí. ¿Manolito? Copa Libertadores. Sí, hombre, sí, cuando estuvo en Paraguay, ahora no recuerdo. ¿Paraguay? Ahora no recuerdo el... He borrado esto de mi memoria. ¿En serio? Sí. Y en su primer partido le expulsaron por dar una patada en la cabeza. O sea, no dio una patada en la cabeza, sino que fue a por un balón y le plantó el pie en la cabeza a un rival. Si esa historia no es cierta y te la has inventado, debería existir. No, que esto es cierto, esto es totalmente cierto. No me acuerdo ahora del club de paraguayo, que me disculpen. Y vamos a terminar. Ferro Porteño.
Vale, y entonces... No lo sé, me lo acabo de inventar. No o sé. Asunción, o algo Asunción, así. Jesus, ¿puedes buscar? Olimpia. Olimpia. ¿En serio? Soy el mejor. Olimpia, sí, No me señor. sabía más ya, ¿eh? Era todo Sí, mi señor. fondo de armario de fútbol paraguayo. Olimpia. Toma, sí, toma. señor. Luego terminó en Togo, el pobre Olimpia o en Manolito. sucia, pero no tiene más Sí, tampoco. no tiene más. Terminamos diciendo que el año siguiente, en un Nottingham Forest Derby County, los Tricky-Tris ganaron 3-2 y nada más terminar el partido, Nathan Tyson, que había marcado en ese partido, decidió coger un banderín de córner del Nottingham Forest, irse a la grada visitante y delante de 4.000 personas plantarlo ahí con sus 2 huevos, diciendo: aquí estamos nosotros. Bueno, provocó una batalla campal entre los jugadores. Ahí le estáis viendo cómo lo ondeaba como si fuera un estandarte de batalla y lo terminó plantando como diciendo: hemos coronado. Hombre, no sé cómo decirte, se llama Tyson. O sea, Sí, es verdad que... ya había una propensión a las hostias. Había Quiero decir, propensión. hay algo ya que lo llevas en tu... En tu apellido. Ahí está, lo llevas en tu apellido. Muy bien. Muchachos, hasta aquí esta guía práctica para ser humillado en un derbi. Os recuerdo, ya está en preventa 16 minutos y el 4 de marzo en todas las librerías de España. El viaje de Andrea Orlandi, escrito por un servidor. Lo tenéis también en el enlace que tenéis aquí abajo, en la descripción, en el comentario fijado, si nos acordamos. Si no, pues en la descripción estará seguro. Muchísimas gracias por seguirnos y dejadnos un like, suscribiros y dejad un comentario también de otros derbis que recordéis, así como especialmente polémicos. No hace falta que sea del fútbol inglés, también puede ser del equipo de tu pueblo. Cualquiera. Del equipo de tu pueblo, ¿vale? Cualquier cosa. Aquí mira, tenéis aquí abajo. I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in.